a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Piensa tu Constitución, programa de la Fundación Piensa que tiene por propósito tratar de ofrecer una mirada local, una mirada regional al proceso constitucional, ofrecer para la discusión pública contenidos constitucionales, ser una suerte de punto de encuentro en la región donde personas que, pudiendo tener distintas visiones de justicia, nos sentemos a conversar y a dialogar respecto del proceso constitucional sin dividir al mundo entre buenos y malos, y también humildemente tratando de ofrecer a la opinión pública, a la ciudadanía de nuestra región, conversaciones interesantes para poder formarnos, para poder tener elementos de juicio para enfrentar de mejor modo el proceso constitucional. Yo soy Juan Pablo Rodríguez, director ejecutivo de la Fundación Piensa, abogado y profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso, y este es Piensa tu Constitución, programa de la Fundación Piensa, primer think tank autónomo y regional del país, y que busca, dentro de nuestros sueños, tratar de construir un Chile que sea más justo con nuestras regiones y que la región de Valparaíso sea el mejor lugar para vivir del país. Ustedes saben, amigos, en Piensa tu Constitución queremos dar información para enfrentar de buena manera el proceso, y semana a semana, entre martes y jueves, tenemos nuestros programas a través de nuestras plataformas y de UCB Radio y UCB Televisión, y cada semana vamos tratando de resolver una gran pregunta, una gran interrogante respecto del proceso constitucional con muy interesantes invitados. Ya abordamos la cuestión respecto de qué es una constitución y concluíamos que las constituciones por una parte organizan el poder y por otro lado reconocen y protegen nuestros derechos fundamentales. Luego, en la segunda semana de programa, analizábamos la historia constitucional de Chile y veíamos con distintos académicos y profesores que muchas de las discusiones y tensiones actuales son reproducciones de tensiones y discusiones que cruzan toda la historia republicana de nuestro país, entre el presidente y el Congreso, Estado unitario federal, entre otras. La semana pasada conversábamos respecto del itinerario constitucional, las fechas claves en este proceso, lo que fue el 25 de octubre, lo que será el 11 de abril, estos 9 meses, un año en el cual la Convención Constitucional hará una propuesta de nueva constitución y luego el plebiscito de salida que tendremos. Y esta semana estamos conversando respecto de, dentro de este itinerario, el 11 de abril es una fecha clave en donde tendremos diversas elecciones, una de las cuales será la de convencionales constituyentes, y queremos saber cómo va a funcionar esta elección, conforme a qué reglas. Para ello nos acompañó el día martes Javier Arce, de la Universidad de Valparaíso. Ayer estuvimos conversando en el programa de radio con Javier Sajuria sobre este mismo punto, y hoy día nos acompaña un muy relevante, interesante invitado con quien trataremos de responder a esta pregunta. Nos acompaña el profesor Claudio Fuentes. Claudio es profesor titular de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, es doctor en Ciencia Política de la Universidad de Carolina del Norte. Sus intereses académicos se han orientado al estudio de los procesos políticos tanto en Chile como en América Latina, focalizándose en los últimos años en el estudio de las dinámicas de cambio institucional. Entre otros reconocimientos, Claudio obtuvo el premio a la mejor tesis de doctorado, otorgado por la Asociación Americana de Ciencia Política, y es Luxich Fellow de la Universidad de Harvard. Claudio integró el Consejo Asesor Presidencial Anticorrupción el año 2015 y es investigador asociado del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, y además coordina el Laboratorio Constitucional en la Universidad Diego Portales, donde es académico. Claudio, muchas gracias por acompañarnos hoy día en este nuevo programa de Piensa tu Constitución. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Claudio, muchas gracias. Acá en esta tarde, día jueves, impulsando, ¿no?, un nuevo programa de Piensa tu Constitución. Claudio, le comentaba a la gente, la idea es poder tratar de conversar contigo relativamente en sencillo de cuáles son los principales elementos que van a regular la elección de convencionales. Se dice por ahí que esta es una elección de tipo, antes de entrar a los detalles, de tipo proporcional, ¿no? Y conversábamos la semana pasada, un poco las diferencias entre los sistemas mayoritarios y proporcionales. A ver si nos puedes contar un poquito, en términos teóricos, cuáles son estas diferencias y por qué nuestro país privilegió la utilización de un sistema de carácter proporcional. Bien, bueno, gracias por la oportunidad, y a ver si tratamos de explicar estas cosas que son un poquito complejas en lenguaje sencillo.
En Chile, históricamente, el sistema proporcional ha sido preferido, esto es desde hace mucho tiempo, e incluso el sistema binominal es un tipo de sistema proporcional, es el menos proporcional de los sistemas proporcionales. Pero en general, ¿cuál es hay muchas familias, pero las dos grandes familias son, uno, un sistema mayoritario que lo podríamos resumir entre mayoría manda, es decir, en un distrito tú eliges a una persona que si obtiene el 50+1 gana, ¿ya? Y parece que intuitivamente eso es como normal, o sea, es como lo que deberíamos tener. Ese es el sistema mayoritario, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos hay distritos y en esos distritos el ganador se lleva todo, se llama. Es decir, el que obtiene el 50% de los votos gana. Y en el proporcional, en ese mismo distrito, lo que se hace es dividirlo para permitir que más asientos haya en ese distrito, para permitir que mayores tendencias políticas entren al sistema. Y ahí se produce la primera gran diferencia entre el mayoritario y el proporcional. En el sistema mayoritario, lógicamente te tienes que poner de acuerdo porque sabes que un 50+1 es muy difícil de alcanzar. Por lo tanto, tiende a favorecer a los grandes partidos o a las grandes agrupaciones. Por eso en Estados Unidos es muy difícil que un tercer partido entre al juego, y ahí hay dos grandes partidos que son el republicano y el demócrata, porque como hay un asiento, es muy difícil que una segunda o tercera fuerza logre ganar a esa fuerza dominante. En el proporcional, en cambio, tú tienes 3, 4, 5 asientos a distribuir, o 8 asientos, como en el caso de Chile, a distribuir en ese distrito, y por lo tanto las fuerzas minoritarias pueden acumular votos para poder entrar. Por eso en Chile tenemos más partidos que en otras sociedades. En general, los sistemas proporcionales favorecen o son desarrollados en sociedades multipartidistas, como es la chilena. Europa, América Latina, tiende a tener esa tradición. Y la tradición más anglosajona tiende a ser bipartidista, en donde hay dos fuerzas y por lo tanto optan por un sistema mayoritario. Estamos conversando con Claudio Fuentes, politólogo, académico, sobre cuáles van a ser las reglas de elección en el caso de los constituyentes chilenos. Y antes de eso analizábamos una cuestión, que es lo que comentaba Claudio, que nos parece súper interesante porque probablemente, y si es bien algo que no está hoy día regulado en la Constitución, sí a propósito de la discusión parlamentarismo, presidencialismo, se vincula muchas veces también a la cuestión del sistema electoral y por lo tanto es un elemento de juicio que cabe tener sobre la mesa, ¿no? Hay quienes están promoviendo, por ejemplo, que en el sistema de elección parlamentaria en Chile transitemos hacia un sistema mayoritario, que como bien dice Claudio, tiende a tener grandes bloques, un poquito la moderación. Como gran pro, por así decirlo, es que es más fácil gobernar, es más fácil ponerse de acuerdo entre dos o tres, pero como contra, que es lo que tienen a favor los sistemas proporcionales, es que hay grupos de la población, los que obtienen 5, 6, 10, 12%, que no se encuentran representados, ¿no? En el polo opuesto están los sistemas proporcionales que logran esa representación, pero el contra que tienen, por así decirlo, es que es más fácil ponernos de acuerdo y de alguna manera generar un poquito de ingobernabilidad, ¿no? Entonces quiero decir, mire, hoy día está muy tensionada la cuestión entre presidente y Congreso, podríamos transitar hacia un sistema mayoritario, así que súper interesante, Claudio, tu explicación, porque creo que va a ser un elemento bien importante del debate constitucional, con independencia de lo que nos convoca hoy día, que es hablar de la elección de los constituyentes. En ese sentido, Claudio, en concreto, los constituyentes chilenos el 11 de abril, ¿cuáles son las principales reglas para elegirlos? Bueno, siguiendo esta misma lógica, en el acuerdo del 15 de noviembre y que después se hizo en la Constitución, se estableció que iban a ser las mismas reglas que rigen para la Cámara de Diputados. Y por lo tanto, se rige por un sistema proporcional con lista abierta. ¿Esto qué significa? Primero, que hay 28 grandes distritos, que esos 28 distribuyen asientos entre 3 y 8
asientos, hay un distrito como el de Arica y Parinacota que tiene 3, y por lo tanto van a poder acceder 3 convencionales, y un distrito como Santiago o como otros distritos que llegan a 8 o 7 u 8, ahí depende de cuánto sea la definición Sí. final. Acá tenemos el distrito 6, Claudio, acá en la región de Valparaíso, que es la quinta cordillera, elige 8, por ejemplo. Ah, ya, entonces ahí tienen 8. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por una parte, entonces van a tener una competencia por asientos, ¿cierto? Y eso además es con lista abierta, es decir, se presentan listas y en esas listas uno vota por un individuo dentro del voto, es decir, de muchas listas uno tiene que elegir a una persona. Y por lo tanto, eso se llama nominal. Es decir, tú no votas por la lista, votas por la persona. Sin embargo, que hay un elemento muy importante a tener en cuenta, el sistema de recolección para convertir los votos en escaños, es decir, si yo saco, pongamos un ejemplo, 50.000, otro saca 20.000 y otro saca 10.000, 3 listas, ¿ya? La proporción de esas listas hay que traducirlas a escaños. Y por lo tanto, ¿qué es lo que se utiliza? Se utiliza el famoso modelo de D'Hondt. El modelo de D'Hondt es un modelo matemático. Es un señor que inventó un modelo para traducir esos votos en escaños. Eso es lo que hace simplemente el modelo. El modelo de D'Hondt no es el sistema proporcional. El modelo de D'Hondt es una fórmula matemática y que consiste en dividir esos votos que obtuviste por la cantidad de escaños. Es decir, esos 50.000 los divides por 1, por 2 y por 3 hasta llegar a los 3 escaños. Y a partir de ese ejercicio sacas los 3, que son 3 escaños, que obtuvieron los mayor número de votos. Por ejemplo, en ese ejemplo que te di, aquellos que obtuvieron esa lista que obtuvo 50.000 votos tendría 2 escaños. El que obtuvo 20.000 tendría el tercer escaño y el que obtuvo la lista que obtuvo 10.000 no alcanzaría a sumar votos para entrar en esos 3 escaños. Y por lo tanto se privilegia el voto de lista, aunque la ciudadanía votó por una persona. Y eso es bien importante tener en cuenta porque es la suma de los votos de la lista lo que impacta en cuántos escaños va a tener una determinada lista en el sistema. Súper claro, Claudio, un súper elemento que ahí tenemos que tener en consideración. Por lo tanto, como bien dice el profesor Fuentes, tenemos que, o sea, el 11 de abril, cuando nosotros vayamos a votar, vamos a tener 4 papeletas. La elección de gobernador regional, la de alcaldes, la de concejales y la de convencionales constituyentes. En el caso de esta última, de convencionales constituyentes, por lo que la ciudadanía tiene que marcar, no es por la lista, sino que por una persona, con nombre y apellido, Perico Los Palotes. Ahora, como señala el profesor Fuentes, hay que tener la claridad que ese voto, además de darle el voto a esa persona, uno indirectamente le está dando el voto, tanto eventualmente al pacto o partido político del que forme parte esa persona, como a la lista de la cual forma parte esa persona y eventualmente ese pacto o subpacto. Y eso va a tener consecuencias directas respecto de cuáles son las personas, los chilenos y las chilenas que van a ser electos definitivamente. Como señala el profesor Fuentes, la primera cuestión que hay que analizar es cuál es el número total de votos que saca la lista, que puede estar conformada por varios partidos y a su vez por varios candidatos de esos distintos partidos. Ese número total de votos de la lista es el que va a determinar el número de escaños que le correspondan a esa lista. ¿Ah? Si lo entiendo bien, profesor. Y en segundo lugar, y le dejo esta pregunta, hay otro elemento, ¿no? Que es esto de los pactos, los subpactos, los partidos, ¿no? Como que se aplica de nuevo, ¿no? Este método D'Hondt para ver dentro de esos escaños cuánto le corresponden a cada partido, ¿no? ¿Algo así? Claro. Ahí entramos a otra parte que tiene que ver con cómo se conforman las listas. Y hay algunas innovaciones. En el sistema, cuando elegimos diputados y diputadas, las listas se conforman o por un partido
o por un pacto de partidos, ¿cierto? Por ejemplo, Chile Vamos ahora acordó que RN, UDI, el Partido Republicano, Evópoli y el PRI van a ir juntos. La DC con el PPD, el PS y otros partidos también van a ir juntos. Esos son listas de pactos de partidos. Además, van a haber listas de independientes, que es una novedad, eso no existe en la Cámara de Diputados. Hay listas de independientes y además hay independientes individuales que también pueden presentarse. Entonces, cuando se suman los votos, se suma el voto de la lista completa y se dice ya, a esta lista le corresponden, por ejemplo, 3 asientos, ¿ya? Porque obtuvo la cantidad de votos necesarios para 3 asientos. Y de esa lista, si son 4 partidos, cada uno lleva, por ejemplo, 2 candidaturas, etcétera, y van sumando, depende a qué partido sacó, y por lo tanto es lo que tú dices del subpacto, que en el fondo se suma dentro de la lista los que sacan más votos y ahí se elige, por ejemplo, un RN o un UDI o un Evópoli que va a sacar. Y por eso se da este fenómeno de lo que se llama arrastre. ¿Por qué? Porque como son la lista la que domina y después el subpacto de los partidos los que dominan, muchas veces un candidato o una candidata puede, comillas, arrastrar a un compañero o compañera de lista. Eso es lo que pasó en la Araucanía, por ejemplo, con Felipe Kast en el Senado, que él sacó tantos votos que logró arrastrar o llevar a el Senado a la senadora Aravena, que sacó muy poquitos votos, como un 1 o 2%, y él sacó un 20 y tanto o 30%, y por lo tanto la suma de ese subpacto Evópoli logró obtener 2 asientos, y eso se da básicamente porque la idea detrás del sistema proporcional es que es la lista la que domina, y es un programa, esa es la idea. Normalmente en Europa se vota solo por la lista, no importan los nombres. ¿Por qué? Porque es el programa de la lista completa la que domina. Esa es como la lógica que está detrás del sistema proporcional. Estamos conversando con Claudio Fuentes sobre el sistema electoral a través del cual elegiremos a nuestros convencionales constituyentes acá en Piensa tu Constitución, programa de la Fundación Piensa. Yo soy Juan Pablo Rodríguez, director ejecutivo de la Fundación Piensa. Y profesor, ahí, de alguna manera quizá contraintuitivamente uno dice ya, si es que es el número total de votos de la lista el que va a determinar que ellos saquen más escaños, uno dirá, bueno, mire, todos los compañeros de lista van a ser muy amigos entre ellos para sacar la mayor cantidad de votos posible y sacar la mayor cantidad de escaños posible, pero pareciera ser que en la realidad de las cosas y dadas las reglas, los incentivos están puestos de alguna manera en que la competencia de los candidatos son los miembros de sus propios subpactos o pactos, ¿no? Y de alguna manera la dinámica electoral que se da, dado que compiten por ciertos nichos o grupos electorales que votan más o menos por personas de sus ideas o que suscriben esas listas, pareciera ser que compiten muchas veces más entre ellos que con las personas de las listas del frente, ¿o no? ¿O no es tan así? Sí, mira, ahí hay un par de elementos que es importante tener en cuenta. Cuando la lista se arma de independiente o de partido, etcétera, para la convención, por ejemplo, yo tengo 2 opciones. Una es que yo tenga una lista en donde la cabeza de la lista, la persona que encabeza la lista, es muy conocida, ¿ya? Por ejemplo, Baradit en Santiago, en el distrito de Santiago, Providencia, etcétera, él es muy conocido, entonces es muy probable que él arrastre muchos votos a esa lista, ¿ya? Y por lo tanto, los compañeros o compañeras de lista se suman y van sumando porque saben que él va a arrastrar mucha voto. Entonces, una opción de estrategia de la lista es pongo 1 o 2 personajes muy conocidos y me subo al carro en el fondo, ya con la opción y la alternativa de subir. Otra opción que es cuando no todos son tan conocidos y se divide en el territorio.
de modo de capturar votos de distintas partes y tratar de sumar votos a la lista. Eso también se ha dado. En Arica, por ejemplo, en un distrito hay una candidata socialista que logró eso gracias no tanto a que ella era conocida, sino que a todos hicieron un buen trabajo territorial para sumar votos a la lista y lograr sacar un asiento al final. En este caso va a ser para la convención. Entonces hay distintas modalidades. Disculpe que lo interrumpa, pero eso se ve de alguna manera exacerbado o hay más posibilidades de hacer eso luego del cambio del sistema binominal a la que tenemos actualmente, que uno de los elementos que tuvo es agrandar los distritos, ¿no? Los distritos que antes eran más chiquititos territorialmente, hoy día son más grandes y más inabarcables para una candidatura única, qué sé yo. Antes era acá Viña Concón y ahora es Viña Concón, Valparaíso, Santo Domingo, Casablanca, Isla de Pascua, en fin. Entonces, ahora estos territorios más grandes pareciera ser que estrategias de ese tipo encuentran mayor sentido. Totalmente, tú tienes razón. Efectivamente, de 60 distritos pasamos a 28, entonces los distritos crecieron mucho, abarcan muchas comunas, mucha población y por lo tanto, sobre todo en distritos, por ejemplo, Valparaíso, Viña, que seguramente es un distrito, no recuerdo, pero ese tipo de distrito en donde tiene varias poblaciones o grupos poblacionales en distintas ciudades, ayuda a distribuir la estrategia electoral para capturar más votos. Ahora, hay que agregar otro factor que seguramente hablaron con Javier Arce anteriormente, que tiene que ver con el fenómeno de la paridad, porque además de la definición de quienes obtuvieron más votos de la lista, luego de las candidaturas dentro de la lista, viene un sistema de equilibrio de género, en donde luego de sacar quién obtuvo más votos, se saca si hay hombres y mujeres en forma equilibrada. Por lo tanto, alguien que saca muchos votos, eventualmente tiene que darle el pase a su compañera de partido o de lista que no sacó tantos votos, pero por equilibrio de género tiene que cederle el cupo. Y por lo tanto, también se puede dar esa dinámica. Sobre las reglas de la paridad de género, ¿cómo opera la paridad tanto en las listas como cómo se va a corregir eventualmente el resultado? También sobre otra de las diferencias que tiene esta elección con la de diputados, cuál es la existencia de los denominados escaños reservados. Vamos a seguir conversando con el profesor Claudio Fuentes a la vuelta de esta breve pausa comercial, acá en Piensa tu Constitución, programa de la Fundación Piensa que busca aportar al debate constitucional desde la región de Valparaíso. Vamos a una breve pausa y los esperamos a la vuelta. Hola a todos, bienvenidos de vuelta a este nuevo capítulo de Piensa tu Constitución, programa de la Fundación Piensa que busca aportar una mirada regional, una mirada local al debate constitucional. Yo soy Juan Pablo Rodríguez, abogado, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso y director ejecutivo de este Centro de Estudios Regional. Estamos esta semana conversando y respondiendo la pregunta de cómo vamos a elegir a los convencionales constituyentes el 11 de abril, para lo cual hoy día nos acompaña el profesor de la Universidad Diego Portales, Claudio Fuentes, que además de ser profesor de la Escuela de Ciencia Política, es doctor en Ciencia Política de la Universidad de Carolina del Norte. Comentábamos con el profesor Fuentes cuáles son las principales reglas para esta elección. Comentábamos que quizá la regla fundamental es que va a ser una elección que se realizará conforme a las mismas reglas de la elección de Cámara de Diputados, por lo tanto se utilizará un sistema proporcional y se utilizará para efectos de la determinación de los escaños lo que se conoce como el método D'Hondt. Esto, en resumidas cuentas, tiene que ver con que en cada uno de los distritos, habrá 28 en Chile, se elegirán de 3 a 8 constituyentes y cómo se van a distribuir esos constituyentes habrá que hacer varias operaciones. En primer lugar, sumar el número total de votos de cada una de las listas. Eso va a determinar, aplicado el método D'Hondt, que es dividir en el fondo el número total de votos por tantas veces como escaños se repartan en ese distrito, se va a determinar a cada lista cuántos escaños le corresponden. Luego de hacer eso, como las listas eventualmente están compuestas por 1, 2, 3, 4, 5 partidos, se hará exactamente el mismo ejercicio, pero respecto de los partidos, con los escaños que les corresponden a esas listas. Y por lo tanto tendremos una segunda operación que dirá,
de este número total de escaños que le corresponden a la lista, bueno, cuánto le corresponde ahora a cada uno de los partidos o pactos. Hasta ahí, más o menos, las mismas reglas generales que una elección de Cámara de Diputados. Pero tenemos dos innovaciones que, profesor, son las que les propongo que conversemos ahora respecto de la elección de Cámara de Diputados. Habrá, por una parte, una corrección por género, la denominada paridad de género, y por otra parte hay determinados escaños reservados para los pueblos indígenas. Profesor, si nos puede comentar un poquito en qué consiste esto de la paridad de género, cuál es el origen, su justificación y un poco cómo va a operar en la elección de convencionales constituyentes. Bueno, la paridad de género surge, yo creo que debido a el movimiento feminista muy fuerte que se desarrolla, no solo ahora último, sino que viene varios años ya trabajando este tema de las desigualdades que existen entre hombres y mujeres en el acceso al poder. Y se optó por este método que es muy innovador, primera constituyente en el mundo que va a tener un sistema de paridad. Ahora, ¿qué significa eso? Significa paridad en el sistema, de candidatura y de resultado, que es lo más interesante. Es decir, por una parte se exige que en el sistema de elaboración de las listas siempre esté encabezado por una mujer y después lo que se llama un sistema de cebra, vaya hombre, mujer, etc. O sea, parte con mujer, hombre, mujer, etc. Eso por una parte para asegurar una visibilidad de las mujeres en la papeleta, porque muchas veces con el sistema de cuotas anterior que tiene la Cámara de Diputados, a las mujeres se les ponía en el último lugar de la papeleta y por lo tanto adquirían menos visibilidad. Entonces eso se llama paridad de candidatura. Y se agrega la paridad de resultado. ¿Qué significa eso? Que una vez que en un distrito se elige una cantidad de candidaturas resultan electas, tiene que existir un sistema de equilibrio. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en un distrito, para hacerlo fácil, de 4, y de esos 4 electos salen 4 hombres, ¿ya? Entonces, los 2 hombres que obtuvieron menos votación, pero que fueron electos, es decir, de los candidatos electos, los 2 menos votados van a tener que cederle el puesto a su compañera de partido o de lista que obtuvo la mayor votación y por lo tanto va a quedar ese distrito de 4 compuesto por 2 hombres y 2 mujeres. Si por ejemplo fuesen 4 mujeres las que salen electas, esas 2 mujeres que obtuvieron menor votación pero que resultaron electas tienen que hacer lo inverso para que 2 hombres la integran de modo que haya equilibrio de género en la convención. Eso es una innovación, va a resultar que no va a lograr un 50-50 porque la convención es impar, tiene 155, pero se va a acercar mucho a un equilibrio de 45-55 para cada género, depende cómo resulte la elección. Por lo tanto, esa es la primera innovación que hay en el sistema de la convención que no existía en la Cámara de Diputados. Súper interesante, profesor. Claro, y agregarle quizá eso que, claro, en el caso, o sea, está muy bueno, porque yo creo que hay una confusión en el sentido que hay una primera afirmación que hacer, que es que, por así decirlo, la corrección de paridad, el análisis se hace distrito a distrito, ¿no? Se ven los resultados del distrito y ahí ver si corregir o no. Y en ese caso van a haber distritos que eligen números pares, como los que eligen 4, 6 u 8, en donde va a ser mitad y mitad, y distritos que eligen escaños impares, en donde la diferencia no puede ser más que una. Es decir, si eligen 3, va a tener que ser 2 y 1, si eligen 5, 3 y 2, si eligen 7, 4 y 3. Y eso, como bien señala el profesor, va a significar que probablemente no haya un 50 y 50 mirado a los 155, pero sí muy cercano a eso, ¿no? En torno a lo más 45 y 55 entre ambos sexos.
Ahí tenemos, profesor, una primera gran diferencia respecto de la elección de diputados, ¿no? Ahí no opera una corrección de resultados en la paridad de género y acá, y no solamente respecto a la Cámara de Diputados, sino como usted señala, al parecer respecto de la legislación comparada, ¿no? Pareciera ser que esta es una primera gran innovación de Chile respecto de todo el resto de las elecciones en el mundo. Y en segundo lugar, profesor, también se habla de esto de los escaños reservados, ¿no? Que Chile va a haber en la Convención Constitucional escaños reservados para los pueblos indígenas. A ver si nos puede contar un poquito de dónde viene esto, cuál es la justificación también y cómo va a funcionar. Bueno, esto también es parte de las demandas sociales que fueron bien aceptadas por el sistema político. Estaban todos de acuerdo en incorporar a los pueblos indígenas desde la derecha hasta la izquierda. La pregunta era cómo incorporarlos. En general, en las convenciones constituyentes o asambleas constituyentes de otros países se han incorporado. Yo creo que en menor medida de lo que fue el caso de Chile, el caso de, por ejemplo, Venezuela, Colombia, en su minuto, incorporó ese tipo de mecanismo, Ecuador, por cierto, pero en el caso de Chile es con un poco mayor de intensidad. Ahora, ¿cómo tiene varias particularidades que hay que notar respecto de los escaños reservados? Primero, escaños reservados no significa designados, son electos, son personas indígenas que tienen que tener una acreditación indígena como candidaturas y que van a ser electos por población indígena. Eso es bien importante decirlo. Segundo, es un distrito nacional, es decir, no es que en cada distrito haya representación indígena, como dijimos 28, sino que es solo un distrito nacional. Por lo tanto, van a haber votos de cada uno de los pueblos. En tercer lugar, va a haber una representación efectiva de 17 escaños reservados, es decir, 138, llamémoslos chilenos, y 17 que son indígenas, ¿ya? Estos 17 se distribuyen 7 para el pueblo mapuche, que es mayoría en el caso de Chile, 2 para el pueblo aymara y 8 para el resto de los pueblos, que son 10 pueblos en total en el caso de Chile, ¿ya? Ahora, y ahí vienen cosas que son bien innovadoras. Uno, cuando tú vas a votar, tú como indígena, tú tienes primero que estar en un padrón indígena, ¿ya? Y ese padrón ya se construyó, el CERVEL ya tiene 1.200.000 personas que se autorreconocen como indígenas. Si tú eres indígena y quieres votar por indígenas, por estos escaños indígenas, tienes que buscar en el CERVEL y si no estás, tienes que acreditar tu calidad indígena. Entonces eso se puede hacer hasta el 25 de octubre. Y lo más interesante, y lo más interesante que yo creo que también encuentro es que cada una de las candidaturas de los pueblos indígenas van en pares, un hombre y una mujer. Se llama candidatura principal y alternativa, de modo que después opera una corrección también de paridad. Entonces, cuando tú vas a votar, votas por un par, no votas por un individuo, votas por una candidatura principal y si cuando se aplique la corrección, eventualmente podría ir la alternativa. Entonces, tú sabes por quién va a ser reemplazada si es que hay una corrección de paridad de género. Súper interesante, estamos conversando con el profesor Claudio Fuentes, acá en Piensa tu Constitución. Yo soy Juan Pablo Rodríguez, director ejecutivo de la Fundación Piensa, conversando sobre cómo va a operar el sistema de elección de constituyentes, ahora deteniéndonos en la cuestión de los escaños reservados para pueblos indígenas. Profesor, antes de entrar de cómo va a operar la paridad, que me interesa ahí hacer un doble clic, cómo va a operar la paridad en los escaños reservados para pueblos indígenas, según lo que usted decía al principio, en el fondo, entonces, alguien que está en ese padrón, bueno, sí, primero va a saber antes del día de la elección si puede o no votar en esa elección por pueblos indígenas. ¿Y cómo opera en la práctica? ¿Va a su mesa de votación de siempre y ahí va a tener la opción de votar por el pueblo, sea en la elección de escaño reservado o sea en la normal?
¿Puede votar en las dos? ¿Está obligado a votar en una? ¿Cómo va a operar eso? Sí, mira, súper buena tu pregunta. Ya existe el padrón, como yo decía, si tú vas a CERVEL y tú puedes buscar va a salir si puedes votar en el padrón indígena. El día de la elección, tú llegas a la mesa, a la misma mesa, seguramente van a haber un poco más de mesas de las que tradicionalmente tenemos, vas a llegar a la mesa y el encargado de la mesa va a haber un asterisco o una marca en donde va a decir, mira, tú eres indígena, tú tienes la opción, o votas por los escaños reservados o votas por el distrito. Y tú eliges. No puedes recibir los dos votos porque sería súper injusto, o sea, porque hay alguien que pueda tener dos votos. Entonces, o votas por los padrones por los escaños indígenas o votas por los representantes de tu distrito, pero nunca por los dos. Y por lo tanto, vas a tener la posibilidad de ir a votar. Ahora, en el caso de los escaños reservados, el voto se te va a entregar el voto de tu pueblo. Por ejemplo, si estás en la Araucanía, seguramente se te va a entregar el voto mapuche y ahí va a haber una lista. No hay listas de candidaturas, hay una lista con nombres y apellidos, como decía, el nombre principal y la alternativa, pero es una lista y en donde mayoría manda. Ahí funciona el sistema mayoritario. Claro, es un buen ejemplo de efectivamente, entendida en sí misma como una suerte de elección mayoritaria. Y profesor, ahora sí, ¿no? ¿Cómo va a operar la paridad en estos casos? ¿Cómo va a operar la paridad en el caso de los escaños reservados? Y usted comentaba esta innovación, a ver si nos puede contar un poquito más para poder entenderlo bien. Claro. ¿Me escuchan, no? Sí, te escucho perfecto. ¿Me escucha bien? Sí. Ya. Mira, va a depender de lo siguiente. Primero, una vez que se cuentan los votos, se separa por pueblos, ¿ya? En el caso del pueblo mapuche son 7 asientos, por lo tanto ahí tiene que haber un equilibrio, como es impar, de 4-3. 4-3 mujeres, hombres, depende quién gane, ¿ya? Entonces se ordena de mayor a menor en el caso del pueblo mapuche. De los 7 electos, supongamos que los 7 son mujeres y por lo tanto 3, de nuevo, los más votados, los menos votados dentro de los que salen electos, esos 3 tienen que cederle a su alternativa par que compitió para llenar y lograr el equilibrio de género. En el caso de Aymara son 2, así que 2 asientos. Por lo tanto, los 2 más votados, si hay 2 hombres, el segundo más votado va a tener que cederle a su par mujer para que haya paridad. Y el resto de los pueblos son 8. Se ordenan de mayor a menor los más votados y de nuevo se aplica la misma lógica de la paridad con la alternativa para lograr el equilibrio de género. Y por lo tanto, tú vas a tener en los pueblos indígenas de los 17, vas a tener una muy cercana equilibrio de género en ese caso. Estamos conversando con el profesor de la Universidad de Diego Portales, Claudio Fuentes, con quien estamos analizando y desmenuzando cuáles son las principales reglas para elegir a nuestros convencionales constituyentes el próximo 11 de abril, donde como chilenos nos tocará elegir a 155 personas que serán los encargados de redactar la nueva Constitución para Chile, que será posteriormente sometida a plebiscito. Comentaba el profesor Fuentes que en principio se les aplicarán las mismas reglas que en una elección de diputados. Por lo tanto, recapitulando, vamos a elegir a 155 personas, igual que el número de diputados, en 28 distritos, igual que los distritos de diputados, y cada uno de esos distritos elegirá entre 3 a 8. Casi igual que lo de diputados, porque en el caso de la Convención Constitucional, algunos se modificaron para dar espacio a los 17 escaños reservados que forman parte de los 155. Luego le aplicamos a ellos en las reglas de un sistema proporcional conforme al método D'Hondt. Luego tendremos que ver cuánto es la suma total del voto de los candidatos de una lista. Eso determinará cuántos escaños le tocan a esa lista. Luego también aplicando una segunda cifra repartidora se determinará
dentro de esa lista a qué partido político le corresponde cada uno de esos escaños, y hasta ahí, igual que una elección de Cámara de Diputados. Pero tenemos dos grandes diferencias. Por una parte, va a haber una corrección de paridad por género, que se aplica en cada uno de los distritos, en función de la cual en los pares va a tener que ser mitad hombre y mitad mujeres, y en los impares al menos uno de diferencia. ¿Cómo opera? Se ve, se aplican las reglas que acabamos de decir, y se ve si es que se cumple o no la paridad, mirado todo el distrito. Si es que no se cumple con la paridad, se tendrá que hacer la lista de las personas que son electas según las reglas generales, y las personas del sexo sobre representado que tengan menos votación van a tener que cederle su cupo a la persona del sexo subrepresentado de su pacto, en primer lugar, de su partido, y si no hay personas del sexo subrepresentado ahí, tendrán que ir a la lista, de modo tal de ir, y eso se hará cuantas veces sea necesario para tener la paridad en el distrito. Esa es una primera gran diferencia. Y una segunda gran diferencia, los escaños reservados. De los 155, 17 serán escaños reservados para pueblos originarios. Las personas que formen parte del padrón de pueblos originarios por ser indígenas podrán elegir en qué votación votar. Y ahí, por así decirlo, se divide, es un puro distrito nacional, pero se divide en tres grandes grupos. El pueblo mapuche, que elegirá a 7 representantes, el pueblo aymara, que elegirá a 2, y otros 8 pueblos originarios que elegirán, por ejemplo, el Rapa Nui, a un representante cada uno de esos pueblos. Y para cumplir con la paridad hay un elemento muy innovador, cual es que cada una de esas candidaturas indígenas tiene que inscribirse con una suerte de candidato alternativo del sexo opuesto, de modo tal de poder aplicar las reglas de paridad que bien explicaba el profesor Fuentes. Hago esta recapitulación en el entendido que estamos en un programa que busca precisamente tratar de proveer educación cívica, información para que podamos enfrentar como región mejor este proceso constitucional. Claudio, muy interesante, muy explicativas tus descripciones respecto del proceso. Ahora quizá una preguntita un poquito más general, en tu calidad de politólogo y persona muy involucrada en los temas públicos. ¿Cuáles crees tú que desde tu ámbito de experiencia son los principales desafíos que vamos a tener como país en este proceso? Tanto desde lo más práctico, electoral, de ser una elección muy compleja en el contexto del coronavirus, o cuestiones más de fondo que tú consideres que tenemos que, como ciudadanía, tener a la vista para poder informarnos y enfrentar mejor este proceso. Bueno, yo creo que, mira, yo veo dos desafíos. El primero es electoral, que tiene que ver con la identificabilidad. El problema que vamos a enfrentar en la próxima elección es que hay un gran número de candidaturas en las distintas elecciones que tú mencionaste, gobernadores, alcaldes, concejales, constituyentes. Tú vas a tener una fauna de más de 200 candidaturas en este 11 de abril, y por lo tanto identificar quién es la persona que te representa para defender la Constitución va a ser un gran desafío. Ese es el primero, y por eso yo llamo a la ciudadanía a informarse respecto del proceso. Y el segundo tiene que ver con la constituyente. Una vez que se esté escribiendo la Constitución, ahí hay dos grandes temas. Uno, que la ciudadanía se sienta incorporada, generar mecanismos de participación, y en segundo lugar, saber que cualquier proceso de escribir la Constitución implica negociar, implica acordar, implica ceder. Y yo creo que estamos en una lógica de no ceder, de que yo tengo la razón, y el proceso político de escribir una Constitución es todo lo contrario, es aceptar vivir en la diferencia. Y eso también va a ser un desafío para los constituyentes particularmente, pero para la sociedad, que tiene que aceptar esta nueva Constitución. Súper interesante ese punto, Claudio. Y acá me permito un paréntesis también para emitir una opinión, porque no puedo sino estar de acuerdo con aquello, en el sentido que yo veo lamentablemente que en nuestro país se ha ido poco a poco instalando una suerte como de maniqueísmo, ¿no? En el sentido de sistemáticamente dividir al mundo entre buenos y malos. Así, los que tienen mi visión de justicia son los buenos, los que tienen la visión de justicia que está enfrente son los malos. Y consecuentemente, si es que vamos, por así decirlo, en esa frecuencia al debate constitucional, tanto por la naturaleza propia de una constitución, que es un diseño más bien general que específico, como por las mismas reglas que nos dimos para redactarla, que es la famosa regla de los 2/3, pareciera ser que si vamos con esa frecuencia al debate constitucional,
no vamos a sacar nada en limpio, ¿no? Y hay otro fenómeno que no sé si tú estás de acuerdo, Claudio, que yo veo con cierto temor o cierto riesgo en el proceso constitucional, que tiene que ver con que hoy es muy frecuente que que la gente en política se mueva más por causas que por grandes visiones de sociedad. Luego pareciera ser que hay muchos candidatos a la Convención Constitucional representantes de una causa más que de una visión global. Los animalistas, los ecologistas, los regionalistas y un etcétera que es muy, muy largo, ¿no? Yo como que veo los debates, veo lo que proponen y me da la impresión como que hay un riesgo de que la Convención Constitucional se transforme en una suerte de colección de identidades, ¿no? En el que cada cual ande buscando los 2/3 para su causita con independencia del resultado global. Y creo que si eso se materializa, vamos a terminar con una constitución inconexa, cada cual despreocupado de los temas relevantes y preocupado solo de lo suyo. No sé si tú lo ves de algún modo parecido o si tienes alguna opinión a ese respecto. No, totalmente de acuerdo. Uno de los grandes problemas es que, a diferencia de otros países que enfrentaron un proceso constituyente, acá no tenemos partidos, etcétera, pero no tenemos un movimiento social coordinado que tenga una plataforma y que llegue a esa convención con ciertos lineamientos. Eso hoy día no existe. Y por lo tanto, la tendencia que tú dices de la política de las causas es lo que va a dominar. Y es lamentable porque cada uno va a ir con lo suyo. Yo en el tema laboral, otro en el tema sindical, en el tema derechos humanos, en el tema educación, indígena, medio ambiente, mujeres, etcétera, y sin hablar, sin relacionarse. Y ese es un problema porque requiere esa integración. El capítulo de educación requiere pensar en el medio ambiente, requiere pensar en los pueblos indígenas, en la interculturalidad, y por lo tanto requiere una coherencia de modo de convivir en una diferencia, pero con cierta coherencia programática, y por lo tanto es un problema la fragmentación que vivimos, no solo política, sino también social. Y ahí, profesor, ¿la convención va a tener algún tipo de asesoramiento técnico, entendiendo que no todos los convencionales van a ser letrados o van a tener conocimientos respecto a temas constitucionales, que evidentemente es un pacto social, tiene mucho de política general, pero también es un instrumento técnico jurídico, ¿no? Que tiene consecuencias concretas en la vida del hombre en sociedad, en el ordenamiento jurídico? ¿Cómo va a operar eso respecto de si va a haber, por así decirlo, como alguien preocupado de que la Constitución esté más o menos escrita con cierta armonía? ¿Cómo va a operar? Si es que ya se sabe o se va a definir después en el reglamento. No, mira, hay una parte que ya la sabemos y que en el acuerdo constitucional se establece que luego de que el plenario se convoque, elige un presidente o presidenta y una vicepresidencia, y después se elige una secretaría técnica, que el plenario de la convención tiene que establecer una secretaría técnica, y de hecho ya hay presupuesto para que esa secretaría técnica funcione. Lo único que se dice es que tiene que tener competencia académica y profesional para asesorar a la convención. Eso ya está establecido. Ahora, adicionalmente, usualmente las convenciones, y eso va a quedar en el reglamento que lo define la convención tiene que definir un reglamento, y en ese reglamento, usualmente, la experiencia de otras convenciones, ¿qué es lo que te dicen? Que además de las comisiones temáticas de derecho, de gobierno, de temas de ética, etcétera, además de esas comisiones de trabajo, tenga que existir una comisión que se llama de coherencia o de redacción, y que ayude a armonizar, o comisión de armonización, que ayuda al final a armonizar y darle coherencia y sentido a la Constitución, porque artículo por artículo muchas veces quedan artículos incoherentes. Súper interesante, Claudio, profesor, sus explicaciones. Creo que nos sirven a todos nosotros para poder enfrentar de mejor modo este proceso y tener elementos para poder ir comprendiendo ya, no en lo general, sino que en los detalles, cómo va a funcionar
esta cuestión tan importante que va a ser la Convención Constitucional en nuestro país. Profesor, antes de despedirlo y agradecerle, a mí siempre me gusta preguntarle a nuestros invitados para recomendarle también a nuestra audiencia, y dado sobre todo ahora que el COVID a veces nos hace o leer más o ver más series, a ver si tienen alguna serie, algún libro que esté leyendo que le parezca interesante recomendarnos. Oye, mira, me regalaron para Navidad un libro de un chileno, Alejandro Zambra, que se llama Poeta Chileno, excelente, muy divertido, pero también tiene una pluma muy, muy buena. Zambra ha tenido libros más bien cortos, breves, y esta es su primera incursión en una novela más contundente, y es el drama de un escritor que se siente poeta, pero que no escribe poemas tan buenos. Entonces es muy divertido y es muy, muy chileno, tiene mucho de nuestra sociedad y de la coyuntura actual, y realmente lo recomiendo, muy entretenido. Recomendamos a Zambra entonces. Claudio Fuentes, profesor titular de la Escuela de Ciencia Política, doctor en Ciencia Política, destacado líder de opinión y politólogo. Muchas gracias por acompañarnos hoy día en este nuevo capítulo de Piensa tu Constitución, por el tiempo, la deferencia y por sus explicaciones tan claras, Claudio. Muchas gracias. Gracias a ustedes y los felicito por este espacio. Chao. Chao, un abrazo grande. A ustedes también, muchas gracias por acompañarnos hoy día en este nuevo capítulo de Piensa tu Constitución, programa de la Fundación Piensa que busca aportar con una mirada local al debate constitucional, busca aportar también ciertos contenidos constitucionales y ofrecernos, como bien señalaba el profesor Fuentes, como un punto de encuentro que acepte que las sociedades como la chilena, y no podría ser de otra manera, somos sociedades plurales, en donde conviven distintas visiones de justicia, y llevados a un ejercicio constitucional como el que vamos a enfrentar, tendremos que inexorablemente ponernos de acuerdo y tratar de construir juntos una constitución que nos represente a todos y que nos permita salir de la crisis social, política y económica en la que estamos. En ese esfuerzo estamos en la Fundación Piensa, de ser un punto de encuentro, ofrecernos como tal y aportar a la construcción de este país y de enfrentar los distintos desafíos que tenemos. Yo soy Juan Pablo Rodríguez, director ejecutivo de la Fundación Piensa, abogado y profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso, y esto es Piensa tu Constitución, programa al cual te invito a que participes, interactúes a través de nuestras redes sociales y las plataformas de la Fundación Piensa, que sale entre martes y jueves a las 2:30 por UCB Radio y los días jueves además por UCB Televisión. Te invito a que nos sigas, a que conozcas el proyecto de Piensa tu Constitución y que si te perdiste algún capítulo lo puedes escuchar en las distintas plataformas de la Fundación Piensa. Gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo martes. Un abrazo.